días, creo que ahí estamos grabando. Buen día, Mauri, buen día, Caro, un gusto conocerlos. Ya, Gracias, lo mismo, Ilse. Un gusto. Bueno, placer. en principio, que ustedes se puedan presentar, decir dónde están, bueno, cuál es su proceso formativo y cómo llegaron al focusing. ¿Arranco? Dale, Caro. Ok, bueno, mi nombre es Carolina Hades, ahora yo estoy en Roma, acá son las 3 de la tarde, 3:30. Bueno, ¿cómo llegué al focusing? Llegué al focusing de una manera casual, te cuento, bueno, Mauri ya lo sabe, la historia ya la sabe, y por una vecina que vivía en mi edificio, en el piso de arriba. Y lo que más me atrajo de su propuesta era que a través de Focusing no tenía que contar eh, cosas mías personales y podía trabajar con lo que me pasaba de igual manera. Eso fue lo que más me llamó la atención los primeros encuentros que tuve con ella. Y además, en esos primeros encuentros me acuerdo que fue muy notorio el bienestar que me generaba haber pasado por un proceso de Focusing. Accedí a lugares muy profundos de mí sin haber, de forma muy cuidadosa, sin tener que haber contado cosas por ahí personales mías, pero yendo a esos lugares que necesitaban ser sanados y escuchados y acompañados. Así que eso fue lo que más me llamó la atención de eso. A partir de eso, bueno, tuve un momento en que en el proceso me asusté, te voy a darle, bueno, Mauri ya lo sabe, me asusté porque un lugar demasiado profundo, demasiado rápido. Entonces necesité hacer una pausa y estaba una vez sentada enfrente de la casa, de mi casa, y me di cuenta que necesitaba volver a esos encuentros. Y bueno, la volví a llamar, volví a empezar y también me di cuenta que necesitaba estudiarlo para mí, además de estar del otro lado, de estar en la silla del focuser. Necesitaba también aprenderlo y bueno, de ahí empecé hasta el día de hoy. Me apasioné, esa sería la palabra, fue pura pasión lo que me llevó a este lugar. Así Caro, que vos venís del ambiente, ¿sí habías hecho otra experiencia terapéutica o fue directamente la experiencia terapéutica al focusing? sí, había hecho otras terapias en otros países también. Bueno, en Argentina, después estuve viviendo un tiempo en Estambul y también, que la hice en inglés, que es todo otro tema, porque no era lo mismo para mí hacer los encuentros en un idioma que no fuera el propio, porque había cuestiones que no podía filtrar o no podía expresar adecuadamente. Y después, a lo largo de, sí, esas fueron en Argentina y en Estambul, que fueron en inglés. Estoy tratando de recordar otros encuentros. Y sí, en Argentina después también, cuando volví, pero donde realmente me sentí cómoda y siendo yo misma fue con Focusing, por la ¿Y tu intimidad. estudio de base cuál es? Mis ¿Qué? estudios, Sí. bueno, yo primero soy licenciada en Administración de la UBA, después me recibí como consultora psicológica, después ya en el último año de la carrera descubrí Focusing, hice Focusing, estuve en Estados Unidos y después, bueno, empecé un máster el año pasado en resolución de conflictos y mediación. Qué recorrido interesante, Sí. muy amplio. Mauri, Bueno, ¿cómo es tu recorrido? Si tenés que decir, bueno, primero comencé por esto y llegué al focusing de esta manera. sí, sí, sí. Bueno, yo siempre hice, a ver, mi recorrido formativo empieza de muy, 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 muy joven. Siempre hice muchas, muchas, muchas cosas y todas las cosas que comencé, siempre pensé que eran lo que iba a ser para siempre. Eso es interesante. Desde muy chico, desde muy chico.
Después en mi adolescencia, fin de la adolescencia, empecé a trabajar en barrios y desde la educación no formal. Soy actor, soy acróbata y estudié counseling. Ahí fue que estoy tratando de hacer un buen resumen. Ahí nos conocimos con Caro, hicimos toda la carrera de counseling juntos. Al final hicimos focusing. Podríamos decir que me presentó focusing Caro, la verdad. Empecé a hacer la diplomatura con ella. Terminamos juntos y lo curioso es que cuando estábamos terminando, nuestra maestra de focusing le propuso a Caro hacer un taller conmigo, que hagamos juntos un taller, que demos un taller, y a partir de ahí no paramos nunca más de trabajar juntos, y desde ahí lo que nos empezó también a apasionar es el tema de la investigación. No solamente estar trabajando, dando la formación y atendiendo personas desde ese lugar, sino también hacer investigaciones con diferentes personas que hemos ido conociendo a lo largo de nuestro camino, para poder como seguir avanzando en ese lugar, ¿no? de conocimiento y de descubrimiento de cosas nuevas, de cómo nos vamos comportando con diferentes acercamientos, con esta posibilidad también de que Caro está en Europa y yo acá, ella viene, yo voy, y hemos hecho cosas en Francia, en España, ahora con unos chicos de una universidad de Colombia, con Uruguay también. Entonces es muy interesante, por eso me parecía muy interesante la charla que estábamos teniendo también con vos anteriormente, con respecto a lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Las diferentes, la interculturalidad, que a Caro también le apasiona eso mucho porque vivió en muchos países diferentes, entonces cómo eso también afecta, ¿no? Al lado sí del humano, ¿no? Y de las metodologías y teorías. No es lo mismo la misma metodología en Buenos Aires que incluso en el interior de Buenos Aires, o sea, o en La Matanza, y ni hablar en Estados Unidos o en Alemania o en Francia. O sea, es espectacular, es realmente muy, pero muy, pero muy, pero muy apasionante. Y otra de las cosas que me parece muy interesante decir es que me apasiona y nos apasiona mucho el trabajo colaborativo. Esto de ir sumando, creemos que no vamos a ningún lado individualmente, así que, bueno, creo que eso, todo eso. Me interesa saber por qué son equipo. ¿Cómo se eligieron y por qué son equipo? ¿Por qué no son un grupo nada más? ¿Por qué son equipos de trabajo para Bueno, ustedes? desde mi lugar, yo, como te conté que vengo del trabajo comunitario, también desde ese lugar y desde la pedagogía comunitaria y no formal, siempre mi formación se basó en equipos de trabajo y sobre todo en duplas pedagógicas. Y creo que la dupla pedagógica es de lo mejor que puede haber en el mundo. Tiene el problema de lo económico a todo nivel. Yo, todos los lugares donde he dado clases y siempre trabajé en duplas, el problema siempre en un momento era ese, ¿no? La plata, que había que pagarle a dos personas. Y siempre elegí, y con Caro nos pasó lo mismo, elegí ganar la mitad, pero no resignar a ese par. Porque la dupla pedagógica es inigualable lo que pasa. Cuando uno habla, el otro observa. Y cuando termina la clase, todo eso es un trabajo que no tiene, no se puede igualar a nada. Entonces, bueno, desde ese lugar es que yo creo en la pedagogía. Después, con Caro particularmente, la verdad es que un poco, como decía yo ya, como te conté que empezamos, nunca más paramos. ¿Hacemos esto? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos esto? O sea, como, no sé, creo que nunca nos detuvimos a pensar esa pregunta que acabas de hacer. Nunca nos dijimos, ¿por qué? O
no sé, no, siempre hay algo más para hacer. Algo Claro. así, ¿no, Caro? ¿Vos qué decís? Sí, cuando hiciste esa pregunta me pasó lo mismo, nunca me detuve a pensar, pero la respuesta que me vino más inmediata fue la palabra complemento, es decir, nos complementamos de tal manera que hacemos un equipo que tira hacia tenemos los mismos objetivos, compartimos manera de trabajar y lo que no tiene uno tiene el otro y así vamos. Sin duda la palabra es complementario, la palabra que me viene cuando se hace esa pregunta. Si tenemos que presentar brevemente, ¿no? ¿Cómo ustedes presentarían para el que no tiene idea o el que leyó la palabra, el focusing, y su forma de hacer ese abordaje, en qué varía por ahí del resto? Hay una forma particular. Sabemos que cuando uno pasa por cualquier teoría, cualquier abordaje, uno le pone lo suyo, ¿no? Su historia, su cultura, como bien decía Mauri. Eh, pero digamos, en principio, presentar el focusing. ¿Qué sería algo así como un breve relato de presentación y cómo serían ustedes el focusing y con ustedes? Bueno, Caro? voy, sí. Focusing es una metodología científica que permite un acceso simple a lo que tu cuerpo sabe. Si me preguntás cómo es que yo lo hago, es una manera amorosa de acercarte a eso que te pasa, que tu cuerpo sabe y que expresa a través de sensaciones corporales que tienen un significado, que integra todo lo que está viviendo, todo lo que ha vivido tu cuerpo, todo lo que sabe tu mente, toda la información que tiene sobre esa situación vital. Quizás eso diría. Yo le podría agregar, cuando hablamos de cuerpo, cuando Gendrin habla de cuerpo, habla de un cuerpo que es más grande que lo físico solamente, pero focusing toma como eje lo físico, las sensaciones físicas, porque no somos sin esas sensaciones, o sea, no es que somos mente y cuerpo, o mente o cuerpo, o siento o pienso, o mejor siento más porque estoy pensando demasiado, sino que no hay una sin la otra. Ese es digamos que, si vos me preguntás hoy un planteo, yo haría ese planteo. No somos una cosa diferente de la otra. No se puede ser como yo soy muy pensante, ¿no? Como desde este lugar no existe esa yo soy muy frío, yo soy muy pensante, no se puede, porque no se puede pensar sin tener cuerpo, y no se puede tener cuerpo sin pensar. O sea, no puedo sentir sin pensar, no puedo pensar sin sentir. Eso es como un acercamiento muy interesante que hace el focusing. Después de la impronta, sería lo que te contaba antes. Nosotros proponemos mucho el trabajo cooperativo. Nosotros con los estudiantes que estudian con nosotros todo el tiempo estamos generando hacer trabajos en conjunto. Es nuestra idea. En nuestra página web pueden ver trabajos que hemos hecho con alumnos. Incluso tenemos uno antes de la pandemia, hablando sobre el acercamiento a la psicología mediante la web, que hicimos que éramos, Caro, como 15, 10, una cosa así. Sí, más o menos, Trabajo sí. alucinante, imagínate, todos escribiendo un protocolo, ¿no? Consensuando, además, también me gusta mucho esa palabra y esa manera de trabajar, consensuando en hacer un protocolo de acercamiento mediante la computadora a las personas, ¿no? Así que intentamos, digamos que si tuviera que resumirlo, desde ese lugar nosotros proponemos la formación que damos. O sea, sí, Podría decir que es algo. podemos decir que sería como una corporeidad contextualizada. El proceso terapéutico sería el encuentro de corporeidades contextualizadas. Exacto, totalmente, absolutamente. Sí, el contexto es clave en todo esto. ¿Y qué acercamiento, qué diferencia tendrían con la bioenergética?
¿Hay alguna cercanía? ¿Hay cuestiones en común? ¿El focusing toma de bioenergética? Porque me suena todo esto de lo corporal, de que el cuerpo tiene memoria, de no quedarnos solamente en una cuestión racional, sino en, en toda la corporeidad del ser. Ujú. Eh, por ahí hay como, de por sí, digamos, estamos hablando de humanismo, ¿no? Hay una Claro. fuente, la filosofía, la antropología es humanista en ese caso. Sí, sería un acercamiento a lo corporal y a lo sensacional y físico desde lo cognitivo. O sea, por eso Caro hablaba de la emergencia de los significados, ¿no? O sea, esa sensación que tengo sobre una situación en particular se transforma en un símbolo que tiene un significado. Al principio ese símbolo puede ser no tan claro o no, pero siempre aparece un significado y es muy, muy veloz. Y como decía Caro, me tenía ganas también de decir, es muy interesante en focusing esto de que no es necesario hablar de la cosa, diría yo, de la situación, de la historia. Yo no tengo que contar qué me pasó con tal persona para estar trabajando sobre ese tema, porque estoy trabajando con ese lado no lógico, que es lo que me pasa a mí con esa situación que me pasó con esa persona. Eso es muy, muy interesante. Para decirlo más coloquialmente, a mí me rompió la cabeza esa parte. Resulta que ni siquiera me tengo que contar a mí la historia, porque no tiene que ver con la historia, con si me mandó el mensaje o no me lo mandó, tiene que ver con qué me pasa a mí, en el cuerpo, que también está la mente en el cuerpo, con esa situación en particular. ¿Cómo es para mí eso? Y entrar a ese lugar no lógico permite que aparezca un símbolo y luego un significado que hace que todo eso avance. Lo interesante de Focusing es que propone un avance permanente, siempre hacia adelante, hacia la vida, va a decir Shendrin, ¿no? Mm. Como, bueno, y a mí me parece muy interesante algo espectacular que propone Shendrin, que es una teoría acerca del cambio de personalidad. Me parece que ahí hay algo clave y muy interesante en Focusing. Una teoría sobre el cambio de personalidad. Claro, Caro, ¿vos Caro, querías aportar siempre, algo? si hablo mucho, me No, en cortame. esto que estabas comentando, sin duda focusing es íntimo, es cuidado, es delicado, es amoroso en el acercamiento y todo lo que aparece puede ser tomado y no hay nada que tengamos que dejar a un lado. Incluso sensaciones desagradables pueden ser recibidas en el cuerpo y ayudan a que eso tenga una emergencia de significado. Por eso, Es interesante porque aparece como elementos como semiológicos, pero esta cuestión de lo simbólico, pero las representaciones, una visión positiva, una idea que parte del presente hacia lo que va a venir, pero de manera de futuros deseados que se pueden construir. La idea de que no quedarse en algo estático, en esto que vos decías, Mauri, por ahí de no pensar como una identidad ya comprometida y estancada, sino que puede haber una transformación hacia algo que todavía no es, pero que puede ser. Hay como una incidencia de posibilidad, de proactividad y también esto de no estar determinado y a la vez por ahí en esta convivencia con la vida muy, muy actual, ¿no? Porque la mayoría de los temores de hoy es la incertidumbre y la vida es incertidumbre. Entonces por ahí pareciera interesante esta propuesta de como un correlato entre vida y focusing, ¿no? Totalmente, hay algo que se usa mucho que es como la actitud focusing. Y hablando de la actitud focusing, de alguna manera focusing tiene que ver con estar atento. Yo pensaba recién, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahora a nosotros tres mientras estamos acá intercambiando? ¿No? ¿Qué le está pasando a la persona cuando vea esta entrevista, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eso es focusing, estar atento a qué nos va pasando más allá de todo.
¿no? ¿Qué nos va pasando? ¿Qué vamos pensando? ¿Qué vamos sintiendo a la vez que vamos escuchando? Lo primero que muy probablemente nos pase es estar linkeando con cosas conocidas, ¿no? Como vos traías, ¿no? Y por ahí, no sé, ¿qué comparte con la bioenergética focusing, ¿no? Empezamos a linkear, a decir, esto no me parece, qué raro eso que dijo, ¿no? Como, eso es focusing, eso es la actitud focusing. Después, algo muy interesante para mí sobre la metodología es que no es simplemente una técnica, lo que proponemos, lo que propone focusing es que eso que hacemos es un proceso natural del cuerpo. Si vos te cortás cocinando un dedo, lo que esa cortadura necesita es que la mires, la limpies y de vez en cuando cheques cómo está. El resto lo hace el cuerpo, ¿no? Tomándolo en el sentido de la sanación. Bueno, nosotros vemos la psicología desde ese lugar. Lo que necesitamos, eso que nos está pasando y que vamos a ir a algo que no está bueno, ¿no? Algo que nos molesta. Eso que nos molesta necesita es que vayamos a atenderlo. Si hacemos eso, el resto lo hace el cuerpo. Entonces, por eso yo hablaba de esta actitud focusing. Si yo estoy atento a eso que me pasa, además focusing es deliberado, tengo que ir a hacerlo. No se da mágicamente, ¿no? Tengo que ir a ver esa lastimadura. Está bien. Y si no está bien, tengo que lavarla un poco, limpiarla. El resto lo hace el cuerpo. Cuanto más tarde en ir a verla, y bueno, quizás más trabajo me va a costar que se recupere. ¿Se entiende la imagen, ¿no? que quiero como dar? Eso es lo que propone focusing. Estar en esa actitud de ir a ver qué hay ahí. Incluso más allá de lo que aparentemente se ve, que sería esto que te cuento de la historia. Va más allá de la historia. ¿Qué pasa ahora, en este instante, ahí adentro, con esta conversación? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Eso sería. Claro, sería como algo así como acompañar la metabolización natural de la vida. Interesante, sí, me Hermoso. gusta pensarlo así, sí, 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 exactamente. Y además quería agregar algo que recién Mauri estaba diciendo. Focusing es mucho más que lo que estamos diciendo, porque además tiene toda una filosofía. Acuérdense que Eugene Gendlin era un filósofo, entonces que se acerca al mundo, sí. Entonces lo que es interesante es que todo su aporte de filosofía tiene una gran impronta en esto que nosotros hoy conocemos como focusing. Focusing es un neologismo que él creó para describir esta metodología científica y lleva permanentemente esta impronta de la filosofía a el mundo psicológico, que me parece sumamente enriquecedor. Bárbaro. Cuando hablamos de focusing, que sabemos que por ahí no es argentino, pero lo pensamos al focusing en la Argentina. En ese proceso de pasar por la Argentina, con ustedes, ¿ha tenido otros aportes? ¿Ha generado otra manera de hacer focusing desde la Argentina? ¿O desde el argentino, por decir así? Muy interesante. Lo que plantea también, bueno, Gendlin, podemos recordar también que trabajó con Rogers en la creación del enfoque centrado en la persona, ¿no? Entonces, uno de los planteos primeros que hace es que la terapia en sí se da a través de un vínculo. Entonces, eso que decís, acá en Argentina se da mucho, el vínculo entre la persona y quien acompaña a esa persona en ese trabajo es muy, muy importante. Podríamos decir que es algo como que yo he pensado desde el principio, que acá en Argentina es algo que se da ya de por sí, diferente a otros lugares del mundo, ¿no? Que puede ser quizás mucho más interesante ese acercamiento de el vínculo que se tiene que dar entre un paciente y un psicoterapeuta, ¿no? Acá medio que lo tenemos como dado.
tenemos mucho acercamiento físico con las personas, entonces como que eso yo diría que se da de por sí. Entonces, ¿cómo sería? Podemos decir, Mauri, que la teoría que se formó en un medio muy pragmático como es el norteamericano, Exacto. Encontró tierra fértil en lo latinoamericano. Exacto, sí. Porque esto que vos decís, lo relacional ya está presente antes de lo terapéutico. Exacto. Entonces, Sí. no es que hay que crear un ambiente porque el ambiente ya es propio del latinoamericano. Sí, sí, somos más propensos a crear ese ambiente ya de por sí. Pero interesantemente, quizás lo que desde este lugar, ya puramente hablando de focusing, me pareció interesante lo que dijiste con respecto a la palabra focusing. ¿Por qué focusing en inglés? Porque como dijo Carlos recién, es un neologismo, no tiene traducción. Hay un montón de cosas dentro de la teoría de focusing, de Gendlin, que no tienen traducción y que podemos decirle enfoque. Pero la verdad es que no tiene la connotación que lleva focusing. Yo también soy muy pro latinoamericano, pro Latinoamérica, pro nuestro idioma, pero realmente focusing es focusing, no es enfoque corporal, porque son un montón de cosas más, es focusing. Lo mismo que un montón de conceptos que lleva en sí el focusing. Y iba a ir a esto. Acá en Argentina lo que sí quizás es interesante ver es esto tan propenso que tenemos a analizar lo que nos pasa ya de por sí, como que nacemos, ¿no? Esto que nos dicen en el resto del mundo, que psicólogo y argentino es como una redundancia, ¿no? Entonces, como salir de ese lugar de analizar todo lo que me pasa, digamos que desde acá es como en lo que más nos podríamos enfocar desde focusing. Poder alejarnos un poco del análisis racional a la situación que nos está pasando, esto que te contaba, ¿no? Ok, ¿cómo vivís vos esa situación? Ya sé que la tenés clarísima de todos los lugares y puntos de vista que se pueden tener, pero para vos, ¿cómo es? ¿Cómo es tener miedo para vos? Transpiro. No, sería, a ver, Caro, decime si estoy entendiendo, digamos, sería esta vivencia, esta experiencia, ¿cómo se traduce en tu corporeidad? ¿Cómo la estás sintiendo aquí ahora? ¿Algo así? Sí, sería justamente eso. Me quedé pensando en diferencias con otros países y estaba pensando que en Argentina lo que es interesante es que focusing se desarrolló de la mano de la filosofía, no solo como una técnica a incorporar o como una herramienta a incorporar en el proceso terapéutico. Entonces eso lo hace como más completo e integral quizás. Eso es lo que estaba pensando. Vi en otros países donde también trabajé desde el focusing, que focusing se transforma en una herramienta para usarles en algunos momentos o en alguna instancia del proceso. En cambio, lo que veo quizás en países de Latinoamérica, que focusing se para o se pone como un modo de estar como una filosofía de vida en definitiva. No es algo que aprendo para hacer con el otro, sino es algo que incorporo como modo de vida, ¿no? Por eso hablamos de la actitud focusing, cómo escucho cuando escucho, cómo soy más humano con el humano que tengo enfrente en definitiva, que es la propuesta, ¿no? Cómo estoy presente en esa instancia. Eso pensaba recién. O sea que podríamos decir que es una práctica con una filosofía como posicionamiento ante la terapéutica. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Como una práctica, como un hacer con, sobre todo entre dos corporeidades que se encuentran y que en vez de hablar de la causa, hablan de lo que el cuerpo está enunciando y que se le permite decir lo que por ahí, en realidad, por más que se venga sintiendo desde hace rato, no se ha hablado. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que estaba pensando por qué sucede. Y sucede porque el aprendizaje de focusing es experiencial.
Es decir, necesitamos haber pasado por la experiencia, con lo cual ya hemos sido, digamos, entre comillas, uso la palabra transformados al momento de sentarse con un otro. Entonces, cuando vamos al encuentro de un otro, ya nuestro proceso empezó hace un montón de tiempo. Por eso Jenin habla de interacción. Entiendo que este no es el momento y lo vamos a ver en otra entrevista, pero lo que quiero decir es que es tan profundo el acercamiento que hacemos cuando nos sentamos frente a un otro. Llevamos y trabajamos desde, también imagino que lo vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con el concepto de sensación sentida. Trabajamos desde nuestra sensación sentida hacia la sensación sentida, con la sensación sentida, por la sensación sentida, en conjunto con la sensación sentida de la otra persona. Entonces lo que hace Focusing es potenciar el encuentro para acompañar ese proceso y dar lugar a la simbolización de eso que quizás aún todavía no tiene palabras. Porque Focusing es preconceptual, es prelógico, es de otro orden, y por eso la interacción es lo que permite el encuentro y este avance hacia adelante en el encuentro. Bueno, buenísimo. O sea que si lo tomamos desde ahí de lo que decís, la formación tendría que ser primero experiencial y después lo teórico. Sin duda. Hacer la vivencia del focusing primero y después sumarle lo teórico. Sin lugar a duda van de la mano. No sería pensable que una persona quiera aprender focusing desde el enfoque solo teórico. No habría chance, me gustaría decir. Sería muy dificultoso, no lo veo posible que lo aprendan desde ese lugar. O sea, obviamente que sí, lo pueden conocer desde ese lugar, pero conocerlo de verdad, me gustaría decirlo, es solo a través de la experiencia. Sí, el famoso aprenderlo con H, ¿no? Aprender. Aprender. Sí. El aprender Bueno, cordobés. Excelente, para un primer encuentro, para que nos conozcamos. Bueno, espero que esto que es virtual, que está en un momento muy particular que está viviendo el mundo, después se pueda hacer presencial. Después también podemos hablar de esto, de la influencia de hacer focusing o de formarse en focusing de manera virtual, ¿no? Que debe ser todo un tema también, porque bueno, porque es una situación actual, pero a la vez me parece que con esto que ustedes vienen relatando se transforma también en un desafío, ¿no? Totalmente. Lo interesante es, hablando de casualidades, ¿no? Es que nosotros venimos haciendo este trabajo virtual desde ya hace un montón de años. Entonces, cuando empezó a pasar esto, nosotros ya veníamos haciéndolo. Ya teníamos toda una manera de hacerlo. Incluso en los tiempos de clases. Nosotros vimos que 90 minutos son excelentes para hacer una clase teórico-experiencial, ¿no? Por eso este protocolo que decía Mauri está basado en todas las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos a disposición y las transformamos en algún lugar para acompañar estos procesos que cada vez tienden a esto. Ahora el COVID hizo que esto sí era más veloz, pero ya se venía perfilando este acercamiento a la educación a través de la educación. Y lo interesante de que llegue absolutamente a todos lados, ¿no? Claro. Cualquier persona en cualquier pueblo teniendo internet puede conectarse con nosotros y podemos ir aprendiendo unos de los otros y teniendo experiencias y, bueno, eterno. Sí, crear puentes y posibilidades, no más allá de los límites geográficos. Sí. Sin ir más lejos nosotros, ¿no? Mirá, totalmente. Buenos Aires, Corrientes y... Buenísimo, tal cual. Bueno, queda después el formalizar otro día, propiamente para hablar del abordaje, así que después vemos cómo lo congeniamos. Este es un puntapié inicial, conocer primero a las personas y después a la teoría. Así que bueno, un gusto conocerlos, les dejo un abrazo virtual y seguimos en contacto. Muchas gracias, un abrazo grande y también a Andrés Sánchez Bodas que nos puso en contacto. Nosotros somos profesores de Olo Sánchez Bodas, así que muchas gracias a él también que tendió este puente tan necesario. Y también tendió el puente para bioenergética, así que con Leticia es el próximo encuentro. Así que bueno, se va armando redes. Bueno, un abrazo enorme, que estén bien. Muchas gracias. Gracias a todos.